Mores, sex, nombres raros, todo como diciendo cómo se tiene que negociar el mercado. No, el mercado, si queremos que haya un mercado, pues el mercado tiene que desarrollarse. Entonces la 114 es muy importante y ahí entró pues Derivex ahora sí como algo que va a ser parte del sector eléctrico, no como unos financieros allá que estaban en el mundo de Marte inventándose posiciones de trading. Y ahí nosotros en Óptima Consultores hemos venido y ya presentamos a la comisión un mecanismo de la bolsa mercantil que lo que busca no es competir de precio a Derivex, sino complementar, porque para tener un mercado usted tiene que tener, nosotros tenemos bien o mal una formación de precios spot, que si eso debería tener participación de la demanda o no, allá llegaremos, pero hay un referente en el spot, hay una asignación primaria de estos bilaterales y las convocatorias públicas que va a seguir existiendo. Y ahora vamos a tener unos mecanismos de contratos de suministro de energía eléctrica de 3 meses, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 15, 20 años, con perfiles planos, perfiles solares, perfiles no solares, ¿no? Que van a permitir a todos, por ejemplo, quienes asumen un riesgo de adjudicación en la subasta de largo plazo, que no sabe con qué bloques va a quedar asignado, o la demanda va a asumir un riesgo a 15 años, pues va a tener mecanismos de gestión de riesgo, y en eso sí creo yo que debe permanecer la vocación de que sean contratos financieros precisamente que permiten gestionar estos riesgos en un mercado secundario líquido. Entonces yo sí creo que el mundo de los contratos y la liquidez, sin que pensemos en que esto va a ser tan líquido como un mercado de valores, pero va a ser un mercado líquido que va a permitir una gestión de riesgo, y en la medida que hay una gestión de riesgo, eso sí se traduce en mejores tarifas para los usuarios. Eso sí, que no está vinculado no a la discusión del cargo, sino al mercado de contratos. Bueno, yo quisiera solamente decir, porque yo creo que ya se ha dicho todo, un pequeño detalle, es el siguiente, o una reflexión, es estamos en la dirección correcta, se ha dicho los MAE, los mercados anónimos estandarizados, la 114, vamos en el buen camino. Pero fíjense ustedes que el diseño regulatorio hay que ser cuidadosos de que no borremos con el codo lo que hagamos con la mano. ¿Por qué? Porque hay situaciones, por ejemplo, y es histórico, afortunadamente pues eso se ha ido corrigiendo en las últimas regulaciones, es que había una tendencia a no contratar porque el precio de escasez era muy bajo. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo como industrial, los mismos comercializadores que me vendían a mí me decían, no, Fresco, no se pueda contratar, usted vaya en el mercado spot, que está bien barata la energía porque está lloviendo mucho, y en el peor de los casos llega el niño y pues ese precio de escasez usted está cubierto, tranquilo. Entonces, ¿de qué nos sirve diseñar unas cosas muy bonitas, unos mercados y el MAE y todo lo que ustedes quieran, si por otro lado tenemos una regulación que digamos da una señal equivocada a la gente de que no contrata? Entonces, en ese sentido, vuelvo al punto que decía en un comienzo de la charla. El tema del Estado, digamos, paternalista, de que yo te cubro en todos los eventos y que tú vas a estar ahí tranquilo. Entonces, la gente siempre va a buscar en la línea del menor esfuerzo. Entonces, si le sale barata la energía en el mercado spot porque está lloviendo a cántaros, y resulta que la energía está barata, y cuando viene el niño, tengo una cobertura que finalmente no dura sino 6 meses y yo puedo pagar eso fresco, pues entonces no estoy haciendo nada. Entonces hay que tener mucho cuidado en la regulación, de que la regulación sea global, no hacer regulaciones por retazos. O sea, esto no se trata de habitaciones no comunicadas, todas las habitaciones regulatorias se conectan entre ellas. Esa es la reflexión que quería hacer. Y les quiero pedir un permiso porque tengo un compromiso familiar y me tengo que ausentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Listo, continuando entonces con la dinámica del panel, se nos olvidó decirles al principio que esas preguntas pues las habíamos preparado nosotras, Heidi y yo, como moderadoras. Sin embargo, el público tiene un tiempo después de la clase que nosotros damos los jueves para elaborar sus preguntas y mandárnoslas para el panel. Entonces vamos a leer 2 preguntas que son las más votadas, porque además los compañeros votan por las preguntas que les parecen más chéveres.
Entonces vamos a leer las dos preguntas más votadas de los estudiantes. Entonces la primera dice así, fue hecha por Daniel Casas, dice así: posterior a la contingencia de Hidroituango, se plantearon dos subastas. La primera de contratos de largo plazo y cuyo producto era la energía con base en fuentes FNC, y no fue exitosa. Mientras que la segunda, del cargo por confiabilidad, se adjudicó e incluso permitió la posible entrada de 1.398 megavatios eólicos y solares para final del año 2022. ¿Cuál es el balance del Ministerio y las entidades adscritas de estos resultados? ¿Está capacitado el mercado eléctrico y sus agentes para dar entrada a estas nuevas tecnologías sin que haya grandes impactos en los precios y en la confiabilidad del sistema? ¿Qué alternativas se están implementando para que la demanda participe de manera más sabia y activa en la subasta de renovables que se plantea para el segundo semestre del año? Bueno, hay como 3 preguntas ahí. Siéntanse libres de contestar. La primera. Bueno, lo primero, ¿cómo nos sentimos con el resultado de las subastas? La primera, la subasta, en su momento, pues la subasta a largo plazo. Digamos que el resultado desde el punto de vista institucional es un resultado, digamos, no satisfactorio, porque el objetivo era asignar una energía a un precio eficiente, pero digamos la decisión por la cual se decidió no asignar esa subasta fue una decisión con la que nos sentimos cómodos en su momento. Cómodos desde el punto de vista de que teníamos unas reglas claras, unos criterios de competencia fijados por el regulador. Esos criterios de competencia, digamos, lo que pretendían era proteger la situación competitiva del mercado que nosotros estábamos cuidando y efectivamente, digamos, operaron de manera oportuna. Ahora, esos criterios estaban calibrados, sí o no, para el tamaño de mercado que estábamos subastando, para el tamaño de energía que estaba, digamos, en juego en esa subasta. Creemos que se puede calibrar mejor y digamos, en eso es lo que estamos trabajando. El regulador, digamos, la CREC, donde además, digamos, de los comisionados, digamos, tiene asiento el gobierno, digamos, ha trabajado activamente para que esto pueda ser una cosa, los criterios de competencia puedan ser un mecanismo, digamos, mucho más ajustado a lo que es la subasta en los términos en los que está planteado hoy en día y en las reglas que están en juego hoy. La segunda pregunta es si nos sentimos cómodos con que estos sean los mecanismos para incorporar las fuentes no convencionales de energía renovable. ¿Qué alternativas se está implementando para que la demanda participe de manera más sabia y más activa en la subasta? Perfecto. Digamos, queremos una demanda más activa de lo que vimos en la subasta pasada. Si bien, digamos, los precios, las cantidades no son públicas y no es posible hacerlas públicas por las condiciones que se crearon en su momento en esa subasta. Lo que nosotros, digamos, desde el Ministerio, de acuerdo con esa experiencia y con esa lección aprendida, tratamos de hacer es crear un producto que se asimile más bien a la capacidad que tiene la demanda actualmente. Y esto es, digamos, un producto, digamos, páguelo contratado, donde la demanda tenga una certeza mayor al que tenía el páguelo generado y, digamos, y esto balanceado con el tema de bloques horarios, que tampoco deja digamos, a la oferta, digamos, descubierta por ese lado, teniendo en cuenta que las tecnologías renovables tienen un despacho variable. Ricardo, ¿quieren añadir algo? No. ¿Alguno de ustedes? Pablo. Menos cómo hablar de... No, pero
cargo por confiabilidad, de la forma de asignación y de la subasta, la demanda se obliga a participar. Vía calculador, una curva de demanda. Entonces, ahí la demanda no es activa. Entonces, pues obviamente, y no hay en los criterios, no había ningún criterio de competencia distinto a cumplir unos requisitos para pasar el cargo por confiabilidad. Y por lo menos, por ejemplo, en transmisión, no necesitaba tener aprobado el concepto de conexión en el caso de la OMA. O sea, tenía, digamos, más posibilidades de éxito la forma como está diseñada la subasta del cargo por confiabilidad. La otra, creo yo, tenía más restricciones, en la cual pues, se hizo un intento, y yo creo que es muy importante hacerlo, que la demanda empiece a participar. ¿Por qué? Porque algún día tenemos que ser verdaderamente una demanda activa. O sea, yo creo que no fue un fracaso, fue simplemente aprender cómo se puede corregir, digamos, y cómo la demanda puede participar. Ahora son dos productos distintos. ¿Sí? Entonces, yo creo que pues, en sentido, digamos, práctico, si bien la subasta de largo plazo no se asignó, creo que fue un paso importante. El cargo por confiabilidad, la subasta del cargo por confiabilidad, hay que ser conscientes que es éxito de tener un respaldo grande. Teníamos 4.000 megavatios de térmico y se aumentaron 1.000 algo, 1.200, 1.300, pero fíjense que de los 4.000 que tenemos hoy en día, hay 1.500 que funcionan con diésel aquí en el interior del país, y nos aparecen 1.200 prácticamente, casi todos con GLP. Sí, o no todos, pero es un porcentaje alto. Entonces, viene una pregunta: el cargo por confiabilidad sí nos va a dar una reserva, una confiabilidad y una tranquilidad muy importante. Pero si va a haber un niño, vamos a quemar GLP, vamos a quemar diésel como locos, y entonces ahí uno dice, ¿no será que la demanda empiece a concientizar lo que ha reafirmado varias veces Ricardo? Necesitamos energía limpia. Entonces, creo que la subasta a largo plazo, ojalá, yo espero que sea exitosa, porque eso nos va a facilitar. Nosotros tenemos una cosa muy interesante, los colombianos nos gusta hablar del 5-0 de Argentina, del goleador del Mundial de Brasil, de James, y nos gusta hablar de que somos el sexta canasta más limpia. Pero ¿qué tal si la midieran en un niño a ver si es la sexta más limpia del mundo? Yo le tengo esa pregunta, que la midan en un niño, que la midan en el 2015-2016, si ocupa el sexto lugar a nivel mundial. Adicionalmente, con un problema, y en eso yo sí creo que los mensajes uno tiene que ser muy cuidadoso con los mensajes, y es, por un lado, el tema ambiental, por el otro lado, volvemos a los contratos. Entonces, si la matriz se vuelve toda térmica, ¿cuál va a ser el precio de los contratos? Entonces, ahí sí, el precio de los contratos va a seguir subiendo. Entonces, por eso es que para mí el tema de las renovables en la complementariedad por el lado de los contratos es fundamental. Pero también es muy importante tener en cuenta que yo estoy de acuerdo, digamos, a mí no me parece que ha sido un fracaso, y yo siempre he dicho que lo más importante de esta subasta no es garantizar los 1.500 megavatios, con todo el respeto del ministerio y todo eso, no es garantizar esas metas, no, es tener una señal de precio de contratos de largo plazo. Entonces, en la medida que esa subasta se adjudique por 1.000 megas o 5.000, y tengamos un referente de precios de contratos de largo plazo, unido a todo lo que hablamos de la 114, se va a habilitar la entrada de proyectos renovables sin la necesidad que sea promovido por la expansión vía decreto. Entonces, lo que se necesitaba era se necesita es tener esa primera señal de precios de largo plazo y desarrollo del mercado secundario de contratos para que los proyectos sean financiables y la expansión vea por ese lado. Y lo que digo de los mensajes es, pues hay que tener cuidado que el éxito de la subasta a cargo sí, desde el punto de vista de la confiabilidad es muy exitosa, pero desde el punto de vista ya de garantizar la entrada de las renovables, pues no va a ser suficiente, y no, digamos que es un éxito del mecanismo mismo, pero hay que tener cuidado porque si yo digo, ya tenemos 1.500 megavatios, ya cumplimos las metas, pues se corre, y pasó por algún momento, se corre el riesgo que alguien diga, entonces ¿para qué quieren otra subasta a largo plazo? ¿Para qué quieren más subastas si es que ya tienen las renovables que tenían que entrar? Entonces ahí, no, eso es un tema que hay que balancear. Bueno, tenemos otra pregunta, la siguiente más votada, y la hace Andrés Plaza, y va de la siguiente manera.
¿Ha sido efectivo el cargo por confiabilidad? Desde la creación de esta herramienta se ha recaudado una cantidad importante de dinero de los contribuyentes, la cual en últimas va a las empresas de generación térmica. ¿Qué se supone garantiza el servicio eléctrico en época de sequía? Sin embargo, en el periodo 2015-2016, a los colombianos nos tocó hacer racionamiento programado, dejando en entredicho la efectividad del cargo y el destino que dan los térmicos al dinero del país. Acabo de meter yo la cuchara porque no hubo racionamiento programado. Los dejo. ¿Quién quiere? Paso que ellos saben mucho más de eso, pero paso rápido por ahí. Eso es como cuando uno ve Twitter. Esta pregunta está llena de un poco de medias verdades. En esa época era muy fácil decir, es que le pagaron el cargo y los térmicos se lo robaron. Están las Bahamas. Hubo problemas, había problemas de diseño, había problemas de precio de escasez, había problemas que puso a esos agentes en una situación muy extrema. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Midieron ellos bien su riesgo con las reglas del juego que estaban previstas, con la fórmula de precios de escasez que existía? Pues hicieron una mala gestión de riesgo. O sea, lo que estaban recibiendo no era suficiente. Eso es una opción financiera, eso es teoría financiera 101, es midieron mal la prima, ¿vale? Pero que se han robado, no, pues eso ya será de alguien más que tenga que ver si es que esa plata se perdió o no se perdió, si pagamos mucho por cargo o no, pero había un problema de diseño que se corrigió. Entonces ahí hay que tener, ¿no? Cuidado con decir, el problema ahí es un tema de diseño, se solucionó ese problema de diseño, la plata no se perdió, no hemos pagado de más. Yo creo que hay que llamar las cosas por su nombre, porque terminamos en debates en el Senado con un pocotón de falsas afirmaciones, asumiendo que es que aquí todo el mundo está robando la plata del cargo, cuando pues eso no tiene ningún sentido. Habrá, y eso es un tema de supervisión, habrá gente que se ha portado mal, pues hay que ir a revisar si se portaron mal o no, pero desde mi punto de vista, digamos, ahí hay un pocotón de temas que no está tan claro la formulación de la pregunta. ¿Alguien más? No, tal vez, digamos, ese balance, Pablo, tal vez lo reprendió de una manera muy concreta, muy práctica. Pues, los 9 niños que Pablo tuvo que manejar, pues, digamos, no afectaron la continuidad del servicio. Y eso es un hecho evidente, pues, que genera un balance muy adecuado, pues, para el cargo. Tal vez en el ejemplo del 15 y 16, y hablando de relacionamiento programado, lo que sí uno puede, tal vez, concluir es que en gas sí hubo un problema, que se corrigió. Pero afortunadamente está en proceso, que es algún tipo de intervención central cuando el mercado por sí solo no toma las decisiones que se necesitan. En ese momento la planta de Callao llegó tarde y afectó, afortunadamente, digamos, no comprometió la continuidad, pero sí nos generó un riesgo alto que obligó al diseño de un instrumento adicional para asegurar la confiabilidad de los servicios. Traer a colación para ¿Alguien más? ¿Hello, Pablo? Sí. No, yo creo que, digamos, si uno hace el balance de confiabilidad, la confiabilidad se tuvo. Y tan es así que se tuvo más de la que esperábamos, por lo que estamos, digamos, calculando de una forma excesiva, digamos, la energía firme. O sea, así que tuvimos Guatapé por fuera, donde Guatapé es el balance más grande, con la energía firme, pues hasta de las mayores que hay en este país, y lo tuvimos por fuera, digamos, en 3 meses, febrero a abril. Entonces, y con todo eso, y tuvimos fallas de térmicas, como el caso de Flores, que un mes por fuera, Termocandelaria no respondió, o sea, es la vergüenza de las térmicas, hay que decirlo así, luego la vergüenza, desafortunadamente con las reglas de este país, con la intervención, pues casi que respalda a quien cumple. Entonces creo que no hay que castigar el tema con gravedad por ese caso de Termocandelaria. Hay que verlo que definitivamente fuimos capaces de soportar aún cisnes negros, que si se puede llamar cisnes negros de Guatapé, dándole una
una digamos, análisis a que ese cable pues, un accidente de probabilidad de 1 a 1 millón, 1 a 1 millón. Entonces, creo que en ese sentido estuvo bien. Yo creo que en ese sentido viene que razonamos. La verdad no se razonó en el sentido técnico estricto. Obviamente, hubo un ahorro voluntario que teóricamente lo puede llamar un razonamiento y que ¿cierto? Pero realmente fue un ahorro voluntario que fue preventivo. La verdad hubiera podido no haber el ahorro y no hay razonamiento. Pero nadie sabe en marzo si el niño se va a acabar en abril. Yo estuve tantas veces en esa situación. Uno en marzo piensa que eso va a llegar a junio o julio. Pues si uno es una persona precavida, pues si es una persona responsable. Pero si no es responsable, pues dice no, eso abril agua al 1000 y va a empezar a llover inclusive el día de Santo Sé, que es el 19 de marzo, y listo, y entonces ¿para qué va a racionar? Obviamente hay gente después de la batalla que dice que eso ha debido ser así, claro. También habían intereses particulares. Yo siempre he dicho y escribí un artículo por allá en una época que cuando hay un niño los intereses son contrapuestos entre la industria que suministra la energía hidráulica, la que suministra la energía térmica y lo que piensa el regulador y el gobierno y lo que piensa el operador. Tienen una posición frente al riesgo muy distinta. Entonces, al tener una posición frente al riesgo muy distinta, pues obviamente las decisiones son muy distintas. Usted no puede pensar que un generador que puede estar favoreciéndose por precios altos y por escasez piense lo mismo que el gobierno que es responsable en última instancia del suministro. ¿Sí? Eso es imposible. Por eso siempre, normalmente los generadores que tienen expectativas de altos precios, a tener altas rentas, critican mucho las intervenciones. Es que las intervenciones o se hacen o se puede llegar a un riesgo muy alto, inclusive a un racionamiento. Entonces, por eso yo creo que el ahorro pues, fue preventivo. Uno diría, es que fue un anuncio exagerado cuando el operador dijo que la situación estaba crítica y estaba crítica. Yo que estuve ahí no en el 2016, pero antes, la simulación independiente con cuál fuera el modelo, yo la hago con Excel, ni siquiera uso optimización, porque un niño no hay necesidad. Se veía que era crítico. Por una cosa muy importante que creo que hablemos de mercado, voy a terminar con eso, la información. En un mercado es supremamente y tenemos que avanzar mucho en la información. Cuando la información es asimétrica, realmente es difícil lograr una verdadera competencia y disminuir las barreras de entrada, especialmente a los nuevos inversionistas que se ven. En nuestro caso, la información es asimétrica. Entonces, por un lado. Por otro lado, ya una debilidad que en mi opinión viene del cargo por capacidad es que información estratégica para atender la confiabilidad es estratégica también desde el punto de vista comercial. ¿Sí? Entonces, la hidrología es importantísima, tener la máxima veracidad de eso y lo mismo las características de las plantas hidroeléctricas en todos sus parámetros, incluyendo la sedimentación, etcétera, filtración, evaporación, etc. Pero obviamente si eso se declara completamente así, van a tener reducción en los pagos de cargo por confiabilidad. Entonces ahí hay un incentivo que es perverso, que yo no sé cómo se solucionará, pero es un tema de información. El operador lo sabe. El operador sabe que la información que tiene el cargo por confiabilidad tiene un deltica hacia arriba y no es un deltica menor. Entonces, que después salgan a criticarlo, que por qué dijo que había riesgo de racionamiento me parece irresponsable. Inclusive creo que lo decía el presidente Santos, ¿sí? Salía a decir que era de los técnicos. La verdad me daba pena ajena, daba pena ajena cuando decían eso, cuando el operador lo que hizo dar un anuncio y hacer que digamos la población fuera un poco más consciente y ahorrar energía. Y creo que nosotros necesitamos también tener conciencia que la energía no se debe malgastar. Es también un tema ambiental, ¿no es cierto? Entre más malgaste yo energía en un niño, más
CO2 al ambiente, más partículas, más todas esas dicen que necesito operar con el niño. Eso es como lo que digamos, no sé, no me hagan hablar más. Voy a cerrar por una cosa, una reflexión muy rápida con respecto a todo este debate del cargo por confiabilidad y por qué es diferente la participación voluntaria de la demanda en un mecanismo de adjudicación de contratos versus un mecanismo de confiabilidad. Y es que cuando uno hace el análisis riesgo-retorno, de cómo es el análisis financiero, de uno comprar un seguro o comprar una opción como es el cargo por confiabilidad. Yo he hecho el análisis, ahí sí, exactamente, del riesgo-retorno de cuánto vale esa prima. Si uno dejara participar voluntariamente a la demanda para pagar esa prima, para cubrir el riesgo que cubre el cargo por confiabilidad, la demanda voluntaria, la demanda paga más que como está diseñado el mecanismo, porque está compitiendo la oferta para financiar su proyecto. ¿Sí? Si nosotros dejamos la oferta masiva y la demanda pujando por la confiabilidad, haciendo el análisis de cuánto le cuesta riesgo-retorno, cuánto pago por la prima versus qué me está protegiendo, la demanda paga más. Entonces es muy mediático decir que el cargo y que la plata y que es que se paga mucho y todo, pero cuando uno mira cuál es el riesgo que se cubre en plata